Mi profesora me pidió que dibujara a mi familia, y cuando vio mi dibujo llamó a las autoridades. Tengo 9 años y sé que los adultos mienten porque los escucho a través de las paredes. Nuestro departamento es tan pequeño que puedo oír todo desde mi cuarto. Escucho cuando mamá llora en la cocina a las 2 de la mañana pensando que estoy dormida. Escucho cuando habla por teléfono con alguien y dice, ya no puedo más con esto. Y escucho cuando alguien toca la puerta a medianoche y mamá dice, vete, por favor. Y la otra voz dice, abre la puerta o la abro yo. Pero no se los cuento a nadie porque mamá me dijo que lo que pasa en casa se queda en casa, y que si alguien me pregunta debo decir que todo está bien. Así que digo que todo está bien. Antes de continuar quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia te atrapa aunque sea un poco, quédate hasta el final porque te prometo que no te vas a arrepentir. Y sí, puedes regalarme un like y suscribirte al canal, me ayudarías muchísimo. Hay una pequeña bolita en la esquina inferior derecha de tu pantalla donde puedes hacerlo con un solo toque. Estoy muy cerca de cumplir mi meta de suscriptores y es un sueño que llevo persiguiendo desde hace mucho tiempo. Tu suscripción puede ser lo que me falte para lograrlo. Y recuerda que todas las historias de este canal son completamente ficticias creadas para entretenimiento, pero eso no les quita ni un gramo de emoción. Ahora sí, vamos con todo el lunes. La señorita Miranda nos dio una tarea. Quiero que dibujen a su familia haciendo algo juntos. Algo que hagan normalmente en casa. Puede ser cenando, viendo una película, jugando, lo que sea. Quiero conocer a sus familias a través de sus ojos. Todos sacaron sus crayones emocionados. Escuché a Santiago decir que iba a dibujar a su familia en la playa, y a Camila decir que iba a dibujar a su familia haciendo un pastel. Yo me quedé mirando la hoja en blanco pensando qué dibujaba porque nosotros no íbamos a la playa ni hacíamos pasteles. Dibujé lo que conocía. Dibujé nuestro departamento con las paredes delgadas. Dibujé a mamá en la cocina llorando con un teléfono en la mano. Me dibujé a mí en mi cuarto con las manos en los oídos. Y dibujé la puerta del departamento con una sombra afuera. Una sombra grande que tocaba la puerta. No le puse cara a la sombra porque nunca le vi la cara. Solo escuchaba su voz. También dibujé algo que vi una vez cuando se suponía que estaba dormida. Una noche me levanté a buscar agua y vi a mamá en el baño guardando algo debajo del lavabo. Era una bolsa negra. Cuando me vio, se asustó tanto que se le cayó y vi lo que había adentro. Eran papeles y mucho dinero. Mucho dinero. Más del que había visto jamás. Los billetes eran grandes y estaban envueltos en ligas. Mamá los guardó rápido y me dijo que eso era un secreto de las dos, y que si alguien se enteraba nos iba a pasar algo muy malo. Así que dibujé la bolsa negra debajo del lavabo porque la señorita Miranda dijo que dibujara algo que hacemos normalmente. Y mamá revisa esa bolsa todas las noches antes de dormir. La saca, la cuenta y la vuelve a guardar. Cuando terminé mi dibujo, la señorita Miranda caminó entre los escritorios mirando los trabajos de todos. Le sonreía a cada niño y decía, ¡qué bonito y qué familia tan linda! Cuando llegó a mi escritorio, se detuvo. Se agachó a mi lado y miró el dibujo durante mucho tiempo sin decir nada. Vi que su cara cambiaba. No sé explicar cómo, pero era como si se le hubiera ido el color. Como cuando un vaso de leche se cae en la mesa y se va vaciando poco a poco. Maya, cariño, ¿qué es esto de aquí? Señaló la sombra en la puerta. Es el señor que viene de noche. ¿Qué señor? No sé. Nunca lo veo. Solo escucho su voz. Viene y toca la puerta y mamá siempre le dice que se vaya. Pero a veces no se va. Y esto señaló a mamá llorando. Es mamá. Está hablando por teléfono. Siempre llora cuando habla por teléfono. Y esto de aquí, señaló la bolsa negra debajo del lavabo. Eso es un secreto. Me tapé la boca con las manos en cuanto lo dije porque mamá me había dicho que no lo contara. Pero la señorita Miranda tenía unos ojos que te hacían querer contarle todo. Eran ojos suaves como los de un gato, pero tristes como los de alguien que sabe más de lo que dice. Maya, me dijo con voz muy bajita. Tú y tu mamá están bien. Sí, todo está bien, le dije automáticamente. Como mamá me enseñó, ella me miró de la misma forma que me mira mamá cuando sabe que estoy mintiendo. Pero no me dice nada. La señorita Miranda se levantó y me dijo que iba a guardar mi dibujo en su escritorio para ponerle una estrella después. Pensé que me iba a dar una estrella dorada como la que le dio a Santiago por su playa. No me dio ninguna estrella. En vez de eso, la vi a través de la ventana del salón hablando por teléfono en el pasillo con cara seria. Luego vino la directora del colegio y las dos miraron mi dibujo durante mucho tiempo. La directora también cambió de cara. Luego la directora hizo otra llamada. Y 20 minutos después llegaron dos personas que no eran del colegio. Una mujer con un folder y un hombre con una placa en el cinturón. Me sacaron del salón y me llevaron a la oficina de la directora. Los otros niños me miraron salir y Santiago dijo, «Oh, te metiste en problemas». Pero la señorita Miranda lo calló inmediatamente. En la oficina, la mujer del folder se sentó frente a mí y me sonrió. «Hola Maya, mi nombre es Elena. Trabajo con niños y solo quiero hacerte unas preguntas». «No estás en problemas, cariño. Nadie está enojado contigo». Me preguntó sobre mi dibujo. Le expliqué cada parte. Cuando le conté sobre la sombra en la puerta, escribió algo rápido en su folder. Cuando le conté sobre mamá llorando en la cocina, escribió más. Cuando le conté sobre la bolsa negra, el hombre de la placa que estaba parado detrás de ella, se movió por primera vez. Lo vi sacar su teléfono y escribir un mensaje. Elena me preguntó si sabía dónde trabajaba mi mamá. Le dije que no sabía. Mamá sale de noche y vuelve muy temprano antes de que yo despierte. A veces la abuela Sofía me cuida y a veces me quedo sola. Pero no le digo a nadie que me quedo sola porque mamá dice que si se enteran me van a llevar lejos de ella. Cuando dije eso, Elena dejó de escribir y me miró como si quisiera abrazarme, pero no pudiera. El hombre de la placa salió de la oficina hablando por teléfono. «Maya, ¿tu mamá sabe que estás aquí?», me preguntó Elena. «No, está durmiendo. Siempre duerme hasta las 3 porque trabaja de noche». Elena asintió. «Vamos a llamar a tu mamá. No te preocupes, todo va a estar bien». Pero yo sabía que nada iba a estar bien porque reconocí algo que los adultos nunca creen que los niños reconocen. Reconocí el miedo. Elena tenía miedo. La directora tenía miedo. La señorita Miranda que miraba desde la puerta tenía miedo. Y el hombre de la placa tenía miedo. Todos tenían miedo y me estaban sonriendo. Y yo sabía que cuando los adultos te sonríen mientras tienen miedo, es cuando las cosas están peor. Esperamos una hora. Mamá no contestó el teléfono. Llamaron 5 veces. Nada. Elena y el hombre hablaron en voz baja. Pero yo escucho a través de las paredes y también escucho a través de oficinas la dirección que dio la niña. «Corresponde a la zona del caso Ramírez», dijo el hombre. Elena se quedó helada. «¿Estás seguro?» «El departamento coincide. Edificio 14, piso 3. Es el mismo Elena». Me miró de una forma nueva. Ya no era compasión, era urgencia. El hombre hizo otra llamada.
necesito una unidad en el edificio 14 de la calle Flores, tercer piso. Ahora sí es relacionado con el caso Ramírez. Hay una menor involucrada. La madre no responde. Sí he entendido el caso Ramírez. No sé qué es el caso Ramírez, pero la forma en que lo dijeron hizo que mi estómago se sintiera como cuando bajas muy rápido en el columpio. Elena se sentó a mi lado y me tomó la mano. Maya, cariño, necesito preguntarte algo muy importante. El señor que viene de noche a tocar la puerta. ¿Alguna vez lo viste? ¿Alguna vez tu mamá lo dejó entrar solo una vez? Fue hace mucho. Yo tenía 7. Me levanté porque escuché un ruido. Mi mamá estaba en la sala y él estaba ahí. Era grande y tenía un abrigo largo. No le vi la cara porque mamá me vio y me gritó que volviera a mi cuarto. Nunca me había gritado así. Era un grito que daba miedo. Después la escuché llorar durante mucho tiempo, y al día siguiente no fue a trabajar y tenía algo en el cuello que tapó con una bufanda, aunque era verano. Elena estaba escribiendo tan rápido que el lápiz le temblaba. Pero hay algo que nunca le conté a nadie, le dije. Elena se detuvo esa noche cuando mamá me gritó que volviera a mi cuarto. Yo no volví directamente. Me escondí en el pasillo y miré desde la esquina. El hombre del abrigo le dio a mamá la bolsa negra, la misma bolsa que ahora esconde debajo del lavabo, y le dijo algo. Su voz era gruesa como de un oso. Le dijo: el próximo lunes traes a la niña, mamá. Dijo que no. Dijo que a mí no, que ella hacía lo que fuera, pero que a mí no. El hombre dijo que si no me traía iban a necesitar otra bolsa, pero no para dinero. Después se fue y mamá se sentó en el piso de la cocina y lloró hasta que salió el sol. Eso fue hace 2 años y el hombre sigue viniendo. Cada semana toca la puerta. Cada semana mamá le dice: vete. Cada semana él dice lo mismo. El lunes traes a la niña y hoy es viernes. Elena soltó. El lápiz se levantó tan rápido que tiró la silla. Salió de la oficina y la escuché hablar con el hombre de la placa con una voz que ya no era suave, sino afilada como un cuchillo. Necesitamos llegar a ese departamento ahora, no el lunes. Ahora si la madre no contesta el teléfono es porque algo ya pasó o está a punto de pasar. Tenemos 2 días antes del lunes y esa niña no puede volver a esa casa. Me quedé sentada en la oficina de la directora con los pies colgando de la silla porque no llego al piso. La señorita Miranda entró y se sentó a mi lado sin decir nada. Me abrazó y sentí que estaba llorando, aunque no hacía ruido. Señorita Miranda, me metí en problemas, ¿verdad? No, mi amor, no te metiste en problemas. Hiciste algo muy valiente, pero mamá me dijo que no contara. A veces las mamás dicen cosas para protegernos, pero a veces necesitan que alguien las proteja a ellas, le dije. Y creo que tu dibujo va a proteger a tu mamá. Me quedé pensando en eso mientras escuchaba las sirenas acercándose por la ventana. Mi dibujo de mamá llorando en la cocina y la sombra en la puerta y la bolsa debajo del lavabo. Un dibujo que yo pensé que era normal porque era lo único que conocía. La señorita Miranda me apretó más fuerte cuando las sirenas se detuvieron frente al colegio. Todo va a estar bien, Maya. Pero esta vez cuando un adulto me dijo que todo iba a estar bien, no sonaba como una mentira. Sonaba como alguien que iba a hacer que fuera verdad. El problema es que cuando Elena volvió a la oficina 15 minutos después, no traía a mi mamá. Traía una expresión que yo nunca había visto en un adulto. Era la cara de alguien que acaba de ver algo que no se puede describir. Su voz era diferente. Ahora, cariño, necesito hacerte una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá? Esta mañana me dejó en el colegio como siempre. ¿Estás segura de que era ella? Me pareció la pregunta más rara del mundo. Claro que era mi mamá. Yo conozco a mi mamá. Elena miró a la señorita Miranda, luego al hombre de la placa que había vuelto con la cara gris. Luego me miró a mí. Cariño, fuimos al departamento y la persona que encontramos ahí no es tu mamá. Me llevaron en un auto que no era de policía, pero tampoco era normal. Era un auto gris sin nada adentro, sin stickers en las ventanas, sin aromatizante colgando del espejo, sin nada que dijera que alguien vivía en ese auto. Elena iba sentada a mi lado, y el detective Vargas manejaba. Nadie hablaba. Yo miraba por la ventana como el colegio se hacía pequeño, y pensaba en mi mochila que se quedó en el salón con mi almuerzo adentro. Mamá me había puesto una manzana y un sándwich de jamón envuelto en papel aluminio, y yo no me lo había comido, y ahora me estaba dando hambre. Pero no dije nada porque sentía que hablar estaba prohibido, aunque nadie lo hubiera dicho. Elena me llevó a un lugar que ella llamó Centro de Atención Temporal. Era un edificio que por fuera parecía una casa normal, pero por dentro tenía oficinas y una sala con sillones de colores y juguetes que nadie usaba porque estaban demasiado limpios. Me dieron un jugo de manzana y unas galletas, y Elena se sentó frente a mí mientras Vargas hablaba por teléfono en el pasillo con la puerta abierta. Yo escucho a través de las paredes, pero ni siquiera necesitaba hacerlo. Esta vez porque él hablaba fuerte. Decía cosas como: confirmen la identidad del cuerpo. Y necesito el reporte forense antes de las 6. ¿Y quién tenía acceso a esa unidad? Cada palabra que decía era como una piedra cayendo en agua y yo no entendía qué significaban todas juntas. Pero entendía la más importante: cuerpo. Alguien dijo cuerpo, y los cuerpos son de personas, y las personas que son cuerpos ya no están vivas. Elena debió haber visto algo en mi cara, porque me tomó las manos y dijo: Maya, necesito contarte algo, y necesito que seas muy valiente. Yo le dije que ya era valiente porque dormía sola en mi cuarto cuando mamá trabajaba de noche, y nunca lloraba aunque tuviera miedo. Elena cerró los ojos un segundo, como si mis palabras le dolieran más que a mí, y luego los abrió y dijo: fuimos a tu departamento, cariño. Fuimos a buscar a tu mamá, pero tu mamá no estaba ahí. Había otra persona, una mujer que no conocemos, y esa mujer estaba Elena. Se detuvo, y yo vi cómo buscaba palabras, como cuando yo busco mis zapatos debajo de la cama a oscuras. Esa mujer ya no puede hablar con nosotros, Maya. Ya no puede contarnos qué pasaba. Yo no entendí. Al principio le pregunté si la mujer estaba dormida, y Elena negó con la cabeza despacio. Le pregunté si estaba enferma, y Elena volvió a negar. Le pregunté si estaba muerta, y Elena no negó. Tampoco dijo que sí, solo me apretó las manos. Y eso fue suficiente. Tengo 9 años, pero sé lo que significa cuando un adulto no niega algo. Entonces, ¿mi mamá dónde está?, pregunté. Y por primera vez Elena no tuvo respuesta. Dijo: no lo sabemos todavía, pero la estamos buscando y la vamos a encontrar. Yo quise creerle, pero recordé lo que aprendí escuchando a través de las paredes, que los adultos dicen: la vamos a encontrar cuando no saben si van a encontrarla. Vargas entró a la sala y le hizo una seña a Elena para que saliera. Ella me dijo que volvía en un minuto y me dejó con las galletas y el jugo que ya no quería. Pero yo no me quedé quieta. Me acerqué a la puerta que dejaron entreabierta y escuché. Vargas decía que las cámaras del edificio 14 mostraban a una mujer entrando al departamento a las 9:40 de la mañana, acompañada de un hombre con abrigo largo.
Dijo que la madre de Maya no aparece en ninguna grabación volviendo al edificio después de las 7:15, que es cuando las cámaras la captan saliendo con la niña. ¿Rumbo al colegio, Elena?, preguntó. Entonces no volvió y Vargas dijo, no, salió con la niña y nunca regresó. Quien haya entrado a ese departamento. Después lo hizo porque sabía que estaría vacío o porque alguien le dijo que fuera. Yo no entendía todo, pero entendía suficiente. Mamá me llevó al colegio y no volvió a casa. Alguien entró a nuestro departamento con el hombre del abrigo largo, la sombra de mi dibujo, la sombra que tocaba la puerta cada semana. Y ahora había una mujer muerta donde yo dormía. Cada noche me senté en el piso detrás de la puerta y abracé mis rodillas y pensé en mamá poniéndome la manzana y el sándwich en la mochila. Esa mañana pensé en cómo me peinó con más cuidado que de costumbre y cómo me miró antes de dejarme en la puerta del colegio. Se agachó y me abrazó muy fuerte y me dijo que me quería mucho, mucho, mucho. 3 veces dijo mucho, y normalmente solo lo dice una vez. Yo pensé que estaba siendo cariñosa, pero ahora entendía que estaba haciendo otra cosa. Estaba despidiéndose. Elena volvió y me encontró en el piso y no me preguntó por qué estaba ahí, ni me dijo que no debía escuchar conversaciones ajenas. Solo se sentó a mi lado en el piso frío y se quedó callada. Conmigo. A veces los adultos creen que los niños necesitan palabras, pero lo que necesitamos es que alguien se siente en el piso con nosotros, sin decirnos que todo está bien. Cuando claramente no lo está, pasaron 2 horas. Yo conté las horas porque había un reloj redondo en la pared con números grandes. Vargas entró con el teléfono en la mano y la cara diferente. Le dijo a Elena. Encontramos algo en la estación de autobuses central. Un teléfono abandonado en un casillero. Es el de la madre. Y había algo más. Una nota escrita a mano dentro de un sobre. Elena preguntó a quién va dirigida, y Vargas la miró a ella y luego me miró a mí y dijo, va dirigida a la maestra de Maya, la señorita Miranda. Dije yo desde el piso, y los dos me miraron como si hubieran olvidado que yo estaba ahí, y que yo siempre estoy ahí, y que yo siempre escucho. Mi mamá le escribió una carta a mi maestra, la misma maestra que vio mi dibujo y llamó a las autoridades, la misma maestra que me abrazó mientras sonaban las sirenas. Mi mamá le escribió a ella sin saber que la señorita Miranda ya había empezado a salvarme antes de que la carta existiera. Elena se levantó del piso y le dijo a Vargas, necesito leer esa carta. Ahora Vargas asintió y dijo, ya la traen, viene en camino. Y yo me quedé sentada pensando en algo que no podía explicar. Pensando en que mamá puso la manzana en mi mochila sabiendo que no iba a estar cuando yo volviera a casa. Pensando en que me abrazó 3 veces sabiendo que cada abrazo podía ser. El último pensando en que dejó una carta para mi maestra, porque sabía que mi maestra me iba a cuidar, aunque ella ya no pudiera. Mamá sabía. Mamá siempre supo que este día iba a llegar. Y cuando llegó, no corrió para salvarse a ella, corrió para que alguien me salvara a mí. La carta llegó dentro de una bolsa de plástico transparente de esas que usa la policía para guardar evidencia. Vargas la puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse, y en cierto modo lo era, porque las palabras de mamá siempre fueron frágiles, siempre fueron dichas en voz baja o a escondidas o entre lágrimas. A las 2 de la mañana, cuando pensaba que yo dormía, Elena se puso unos guantes blancos y abrió la bolsa y sacó un sobre común y corriente de esos que venden en la papelería de la esquina. Decía para la maestra de Maya con la letra de mamá que yo reconocería en cualquier parte del mundo, porque es la misma letra con la que me escribe notitas en la servilleta del almuerzo. A veces me pone, te quiero, mi niña, y a veces me pone, hoy va a ser un buen día. Y yo guardo todas esas servilletas en una caja de zapatos debajo de mi cama. Me pregunté si la caja seguía ahí, o si la policía se la había llevado junto con todo lo demás. Elena leyó la carta en silencio primero, y mientras leía vi cómo su cara pasaba por todas las emociones que existen. Vi sorpresa, y vi dolor, y vi rabia, y vi algo que parecía admiración. Cuando terminó de leerla, se quedó mirando el papel como si no pudiera creerlo, que acababa de leer. Vargas le preguntó qué dice, y Elena no le respondió de inmediato. Primero me miró a mí y luego le dijo, a Vargas, necesito hablar contigo afuera. Vargas dijo que yo podía quedarme con la trabajadora social que estaba en la sala de al lado, pero yo no quise irme. Les dije que ya sabía que mi mamá se había ido, y que había una mujer muerta en mi casa, y que el hombre del abrigo tenía algo que ver. Les dije que no tenía sentido protegerme de las palabras cuando nadie me había protegido de las cosas que esas palabras describían. Elena me miró con esa expresión que ya le conocía, la expresión de alguien que quiere tratarte como niña, pero sabe que dejaste de serlo. Hace mucho tiempo, Elena leyó la carta en voz alta, no toda. Algunas partes la saltó y supe que la saltó porque movía los ojos más rápido sin mover los labios. Pero lo que leyó fue suficiente para que el mundo que yo creía conocer se cayera en pedazos y se armara otro completamente distinto. Mamá escribió que su nombre verdadero no era el que yo conocía, que cuando ella tenía 17 años, un hombre la sacó de su pueblo con la promesa de un trabajo en la ciudad, y que ese trabajo nunca existió, que ese hombre la llevó a un lugar del que no pudo salir durante 3 años, y que cuando finalmente escapó, ya me tenía a mí dentro de su vientre, y que yo fui la razón por la que encontró la fuerza para huir la primera vez. Escribió que el hombre que venía a tocar nuestra puerta cada semana no era un extraño. Era el mismo hombre que la capturó cuando era adolescente. Se hacía llamar Ramírez, aunque ese tampoco era su nombre real. Y que Ramírez la había encontrado 2 años después de que ella escapara y desde entonces no la había dejado ir la bolsa negra. Escribió mamá. Era el precio de su silencio. Ramírez se la dejaba cada semana llena de dinero sucio para que ella lo guardara. Si mamá hablaba, el dinero la incriminaba a ella también. Si mamá huía, el dinero la delataba. Si mamá llamaba a las autoridades, Ramírez tenía gente dentro que lo sabría antes de que ella terminara de marcar el número. La bolsa no era un regalo, era una cadena. Cada billete era un eslabón, y mamá llevaba años cargándola. Pero entonces mamá escribió algo que hizo que Elena se detuviera y respirara profundo antes de seguir leyendo. Escribió que hacía 2 años había empezado a hacer algo que nadie sabía. Cada noche cuando sacaba la bolsa y contaba el dinero. No solo contaba, lo reemplazaba. Billete por billete, fue cambiando el dinero real por billetes falsos que compraba con lo poco que ganaba en su trabajo de noche. El dinero verdadero lo iba guardando en una cuenta que abrió a nombre de la abuela Sofía con instrucciones de que fuera para mí, para mi escuela y para mi futuro.
Mamá había estado robándole al hombre que la tenía prisionera, usando las mismas manos con las que él la encadenó. Cuando Elena leyó esa parte, tuve que cerrar los ojos porque la imagen de mamá sentada en el piso del baño contando billetes a las 11 de la noche ya no significaba lo que yo pensaba que significaba. Yo creía que mamá contaba dinero porque le gustaba el dinero. Ahora entendía que mamá contaba billetes falsos, asegurándose de que la trampa fuera perfecta. Cada noche, durante 2 años, se sentó en ese piso frío, arriesgando todo para que si algún día tenía que desaparecer, yo no quedara con nada. La carta terminaba con algo que Elena no leyó en voz alta, pero que yo vi en sus ojos, porque sus ojos se llenaron de agua y tuvo que parpadear muchas veces. Le pregunté qué decía la última parte y Elena dudó, pero luego me la leyó. Mamá escribió: si usted está leyendo esto, significa que ya no pude más y tuve que irme. No me fui porque quisiera, sino porque el lunes viene por mi hija y yo no voy a dejar que la toque. Le dejé a Maya en su colegio porque es el único lugar donde sé que alguien la va a ver. Alguien la va a mirar de verdad. No como yo que la miraba con miedo, sino como alguien que puede hacer algo. Cuide a mi niña, por favor. Cuídela mejor de lo que yo pude. Vargas se quedó de pie junto a la ventana sin moverse durante un largo rato. Después de que Elena terminó de leer, luego dijo algo que cambió. El tono de todo, dijo la madre. No solo huyó, planeó la huida durante 2 años. Sustituyó el dinero, abrió la cuenta, eligió el viernes para irse porque sabía que el lunes Ramírez vendría por la niña y dejó a Maya en el colegio a propósito. Sabía que la maestra vería algo, no la carta, no podía saberlo de la carta, pero sabía que Maya eventualmente diría algo o haría algo que activaría las alarmas, porque Maya es observadora. Maya, escucha, Maya ve. Elena lo miró y dijo: esta mujer construyó un plan de escape con las únicas herramientas que tenía, su hija, su instinto y 2 años de paciencia. Vargas asintió y luego dijo: pero hay un problema. Si Ramírez descubre que el dinero es falso antes del lunes, todo se acelera. Y si la mujer que encontramos muerta en el departamento es una señal, entonces Ramírez ya sabe que algo no está bien. Elena preguntó: ¿qué significa eso? Y Vargas respondió que significa que la madre de Maya le dio 2 días de ventaja y nosotros estamos gastando esos 2 días leyendo cartas. En vez de actuar, Vargas salió de la sala haciendo otra llamada, y Elena se quedó conmigo. Me miró y me dijo: Maya, tu mamá es la persona más valiente que he conocido. Yo no le respondí porque estaba pensando en algo. Estaba pensando en que mamá siempre me dijo que lo que pasa en casa se queda en casa. Pero ella misma rompió esa regla. Ella escribió una carta y la dejó para que alguien la leyera. Mamá me enseñó a callar, pero al final ella fue la primera en hablar, solo que no habló. Con palabras habló con una carta, y con una manzana, y con 3 te quiero mucho, y con un abrazo en la puerta del colegio que ahora yo entendía que no era un abrazo de buenos días, sino un abrazo de te estoy soltando para que alguien mejor te agarre. Y la señorita Miranda me agarró, y Elena me agarró, y ahora entendía que mamá no me abandonó. Mamá me lanzó hacia las únicas manos que sabía que me iban a atrapar. Vargas volvió a la sala 30 minutos después con una carpeta gruesa debajo del brazo, y una expresión que yo ya había aprendido a leer en las pocas horas que llevaba con estos adultos. Era la expresión de alguien que tiene más información de la que puede procesar, y menos tiempo del que necesita para procesarla. Se sentó frente a Elena y abrió la carpeta, y yo vi desde mi silla fotografías y documentos y mapas con círculos rojos y líneas que conectaban nombres que no reconocí, excepto uno: Ramírez. Ese nombre estaba en el centro de todo, como una araña en medio de su telaraña. Elena le dijo a Vargas que yo debía salir de la sala, y Vargas la miró, y luego me miró a mí, y dijo algo que me sorprendió. Dijo esta niña: lleva 2 años escuchando a través de las paredes lo que nosotros llevamos 8 meses intentando descubrir con equipos enteros. Si tiene algo más que decirnos, necesito que se quede. Elena no estuvo de acuerdo, pero no discutió, porque supongo que en ese momento encontrar a mamá era más importante que protegerme de las palabras Vargas. Me explicó las cosas de una forma que yo pudiera entender, aunque sé que dejó fuera las partes más oscuras. Me dijo que Ramírez era un hombre que la policía llevaba mucho tiempo buscando, que tenía una red de personas que trabajaban para él haciendo cosas ilegales, y que mamá era una de las personas atrapadas en esa red. Me dijo que habían abierto un caso contra Ramírez hacía 8 meses, pero que nunca lograban avanzar porque cada vez que estaban cerca de encontrar algo, las pruebas desaparecían o los testigos dejaban de hablar. Me dijo que mi dibujo y lo que yo les conté en la oficina de la directora eran la primera conexión directa entre Ramírez y una dirección física real, un patrón de visitas confirmado y una víctima identificable. Le pregunté a Vargas si mi mamá era la víctima, y él se quedó callado un momento y luego dijo: tu mamá es muchas cosas, Maya, pero sobre todo es una sobreviviente. Elena intervino y le preguntó a Vargas sobre la mujer encontrada en el departamento. Vargas abrió otra sección de la carpeta y dijo que todavía no la habían identificado, pero que la forma en que murió coincidía con otros casos vinculados a Ramírez. Dijo que era una advertencia, que Ramírez dejaba mensajes y que el mensaje está. ¿Ves? Era claro. Alguien en ese departamento lo traicionó y Ramírez quería que se supiera. Elena dijo: si descubre que el dinero es falso antes de que actuemos. Y Vargas completó la frase: si descubre que el dinero es falso, la carta de la madre no va a ser lo último que escribió. En ese momento sonó el teléfono de Vargas. Contestó y escuchó durante 1 minuto entero sin hablar. Solo decía: ajá, y entiendo. ¿Y dónde? Cuando colgó su cara había cambiado otra vez. Dijo: encontramos a la abuela. Elena preguntó dónde. Y Vargas dijo: en su casa. Está bien. Patrulla la recogió hace 20 minutos y la traen para acá. Pero dijo algo que necesitan escuchar. La abuela Sofía llegó 40 minutos después. Yo la reconocí por el sonido de sus pasos antes de que entrara a la sala, porque la abuela Sofía arrastra un poco el pie izquierdo desde que se lastimó la rodilla hace años. Cuando me vio, cruzó la sala más rápido de lo que la había visto moverse jamás, y me abrazó tan fuerte que me dolió. Pero no me importó porque olía a su casa, y su casa olía a café y a pan dulce y a algo seguro. La abuela lloró durante un rato y yo la dejé porque a veces los adultos también necesitan que los niños les den permiso para llorar. Luego Elena le pidió que se sentara y le hizo preguntas. La abuela dijo que mamá la había llamado esa mañana temprano antes de llevarme al colegio. Dijo que mamá sonaba tranquila, pero que le dijo algo extraño. Le dijo: ya puse la llave donde Maya sabe. Elena repitió la frase mirándome: ya puse la llave donde Maya sabe. Me preguntó si eso significaba algo para mí, y al principio dije que no, porque no entendía a qué llave se refería.
Pero entonces algo se encendió en mi cabeza, como cuando prendes una luz en un cuarto oscuro y de repente ves todo lo que siempre estuvo ahí. La llave no era una llave de metal, era una palabra. Era la palabra que mamá usaba para nuestro escondite secreto cuando yo tenía 6 años. Mamá me enseñó algo. Me llevó al baño y me mostró que detrás del hueco donde guardaba la bolsa negra debajo del lavabo, había una tabla suelta en la pared. Me dijo que si algún día pasaba algo malo, yo debía buscar. Ahí me hizo practicar. Me dijo, empuja la tabla hacia la derecha y jala. Yo lo hice. Y detrás había un espacio pequeño, como una cajita dentro de la pared. Mamá me dijo, esta es nuestra llave maya. Si algún día necesitas encontrar algo importante, busca aquí. Yo tenía 6 años y pensé que era un juego, y después me olvidé porque nunca pasó nada malo. O mejor dicho, siempre pasaban cosas malas, pero ninguna lo suficientemente mala para necesitar la llave. Hasta ahora le conté a Elena y a Vargas sobre la tabla suelta, y los dos se miraron de la misma forma que se miran los adultos, cuando algo que parecía imposible de repente se convierte en posible. Vargas dijo, el departamento es escena del crimen activa. Todavía tenemos acceso. Elena dijo, pero si Ramírez tiene gente vigilando. Y Vargas respondió, por eso vamos ahora, antes de que alguien más lo haga. Vargas hizo una llamada y pidió que un equipo lo acompañara al edificio 14. Elena se quedó conmigo y con la abuela Sofía. Antes de salir, Vargas se detuvo en la puerta y me miró. Maya, necesito que me digas exactamente dónde está esa tabla. Yo le dije debajo del lavabo del baño a la derecha del tubo grande. La tabla tiene una esquina rota. Empuja a la derecha y jala. Él asintió y se fue. La abuela me abrazó otra vez y me preguntó en voz baja si estaba bien, y le dije que sí, pero que tenía hambre, porque nunca me comí mi sándwich de jamón. La abuela se rió entre lágrimas y dijo, eso es lo que me preocupa a mí. También mi niña, y supe que estaba mintiendo, pero era una mentira bonita de esas que los abuelos dicen para que el mundo sea más suave. Esperamos 1 hora y 22 minutos. Los conté en el reloj redondo de la pared. Cuando Vargas llamó por teléfono, Elena contestó y puso el altavoz. Y yo escuché su voz con ruido de fondo, como si estuviera en un lugar con eco. Dijo, encontramos la tabla. Y detrás había un sobre sellado. Adentro hay una memoria USB. Elena le preguntó, ¿la revisaste? Y Vargas dijo, no, pero la etiqueta dice, para que me crean. Elena cerró los ojos cuando escuchó eso, y yo entendí por qué. Mamá no solo había escrito una carta para mi maestra. Mamá había dejado algo más. Algo que guardó detrás de una pared durante quién sabe cuánto tiempo, esperando el momento exacto para que alguien lo encontrara. Y ese alguien fui yo. La niña que escucha a través de las paredes fue la misma niña que sabía lo que había detrás de ellas. Vargas volvió al centro de atención temporal con la memoria USB dentro de una bolsa de evidencia y una laptop bajo el brazo. Tenía la cara de alguien que acaba de correr una maratón, aunque probablemente solo había subido 3 pisos de escaleras. Elena lo esperaba de pie junto a la ventana, y la abuela Sofía estaba sentada a mi lado tejiendo algo invisible con los dedos, porque eso es lo que hace la abuela cuando está nerviosa. Mueve las manos como si tuviera agujas e hilo, aunque no tenga nada. Yo estaba comiendo unas galletas que alguien trajo de una máquina, y pensando en que era viernes por la noche, y que normalmente a esta hora estaría en mi cuarto escuchando a mamá moverse por el departamento, preparándose para salir a trabajar. Vargas conectó la memoria USB a la laptop y Elena se acercó y los dos miraron la pantalla. Yo no podía ver desde dónde estaba, pero podía ver sus caras y sus caras decían todo lo que la pantalla no me decía. Había carpetas adentro. Vargas las fue abriendo una por una, y con cada carpeta que abría su expresión se endurecía más, como si su cara se estuviera convirtiendo en piedra. Elena se llevó una mano a la boca, y luego la bajó. Y luego se la volvió a llevar, como si no pudiera decidir si lo que veía era increíble o terrible, o las dos cosas al mismo tiempo eran grabaciones de audio. Mamá había grabado cada visita de Ramírez durante 2 años, cada jueves por la noche cuando él tocaba la puerta y decía, abre o la abro yo. Mamá tenía algo encendido grabando. Vargas presionó play en una de las grabaciones y escuché la voz de mamá diciendo, vete, no quiero problemas. Y luego una voz gruesa como de un oso que respondió, el problema es tuyo. Si no abres, era la voz de la sombra. La voz que yo escuchaba a través de las paredes cada semana, solo que ahora no venía a través de una pared, sino a través de una computadora en una sala con luces fluorescentes y sonaba más real que nunca. Elena le pidió a Vargas que apagara la grabación porque yo estaba ahí, pero yo le dije que no la apagara porque esa voz ya vivía dentro de mi cabeza y escucharla afuera era mejor que escucharla dentro. Vargas revisó las carpetas y contó los archivos en voz alta. 104 grabaciones, dijo. 104 jueves grabados, cada uno con fecha en el nombre del archivo. Elena dijo, eso es más de lo que necesitamos para una condena y Vargas respondió, es más que eso. En varias grabaciones, Ramírez menciona nombres, direcciones, operaciones, cantidades. Esto no es solo evidencia contra él. Esto es el mapa completo de su red. Elena se sentó lentamente como si las piernas le hubieran dejado de funcionar, y dijo esta mujer. Hizo en 2 años con un teléfono escondido, lo que nosotros no pudimos hacer en 8 meses con un equipo de investigación. Pero entonces Vargas llegó a la última carpeta y se quedó inmóvil. La carpeta se llamaba Policía y adentro había 3 grabaciones. Le dio play a la primera y lo que escuchamos cambió todo. En la grabación se oía a Ramírez hablando con alguien por teléfono. Su voz decía, no te preocupes, ya me avisaron que están moviendo el caso. Y el otro lado de la línea respondió con una voz que Vargas claramente reconoció, porque vi cómo su mandíbula se apretó tanto que pensé que se le iban a romper los dientes. La voz del otro lado dijo, yo me encargo de que no avance solo. Manténme fuera de los papeles. Vargas detuvo la grabación y no habló durante casi 1 minuto entero. Elena le preguntó, ¿lo conoces? Y Vargas respondió con una voz que ya no era la voz tranquila del detective, sino la voz de alguien que acaba de descubrir que el enemigo estaba dentro de su propia casa. Dijo, es el sargento Medina de mi unidad. Lleva 6 años conmigo. Yo le pasaba los avances del caso cada semana, y él se los pasaba a Ramírez cada viernes. El silencio que siguió fue el silencio más pesado que he escuchado en mi vida, y yo he escuchado muchos silencios pesados. Era el silencio de alguien que entiende por qué nunca pudo ganar una pelea, que estaba peleando con las manos atadas sin saberlo. Vargas había pasado 8 meses persiguiendo a Ramírez, y cada paso que daba Ramírez lo sabía antes porque Medina se lo contaba. Cada testigo que encontraban desaparecía porque Medina avisaba. Cada prueba que reunían se perdía porque Medina la hacía perder. Mamá lo sabía. Mamá sabía que había alguien dentro de la policía porque lo grabó diciendo, yo me encargo de que no avance.
Y por eso nunca llamó a las autoridades. Por eso nunca pidió ayuda oficial. Por eso construyó su propio caso sola en un baño a las 11 de la noche con un teléfono viejo. Y 2 años de terror silencioso. Vargas cerró la laptop y caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle durante un largo rato. Luego se volteó y le dijo a Elena: esto cambia todo. No puedo usar los canales normales. No puedo pasar esto por mi unidad. Porque Medina va a saber en 5 minutos que tenemos la USB y le va a avisar a Ramírez. Y Ramírez va a desaparecer antes del amanecer. Elena le preguntó: entonces, ¿qué hacemos? Y Vargas dijo: conozco a 3 agentes que no aparecen en ninguna de las grabaciones. 3 personas de las que estoy seguro. Vamos a trabajar con esos 3 y con nadie más. Esto no pasa por la comisaría. No pasa por el sistema normal. Esto va directo a la Fiscalía Federal, saltándome a Medina y a cualquiera que huela a Ramírez. Elena asintió y luego dijo: hay otro problema. Y Vargas dijo: sé cuál es. Es viernes por la noche. Ramírez espera ir al departamento el lunes. Pero el departamento ahora es una escena del crimen. Cuando se entere de que la policía estuvo ahí, no va a esperar al lunes. Va a actuar antes. Elena completó la idea. La madre le dio 2 días de ventaja y esos 2 días se están acabando. Vargas sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Habló en voz baja, pero yo ya ni necesitaba escuchar las palabras para entender lo que estaba pasando. Mamá había construido una bomba de información y la había escondido detrás de una pared. Yo la encontré con mis manos de 9 años, siguiendo instrucciones que mamá me dio cuando tenía 6. Y ahora esa bomba estaba en las manos de un detective que acababa de descubrir que su propio compañero era el enemigo. Teníamos las pruebas para destruir a Ramírez, pero teníamos menos de 48 horas para usarlas antes de que Ramírez destruyera todo lo demás. La abuela Sofía dejó de mover las manos por primera vez en horas, y me miró y me dijo en voz bajita: tu mamá siempre fue más inteligente de lo que todos pensaban, y yo asentí porque era verdad. Mamá no solo sobrevivió a Ramírez durante años, lo estudió, lo grabó, lo robó y le construyó una jaula con su propia voz. Una jaula hecha de 104 jueves de terror, convertidos en 104 pruebas que él nunca supo que existían. Sábado. El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana y yo llevaba despierta desde las 5 porque nunca aprendí a dormir cuando hay silencio. En mi departamento siempre había ruido, el goteo del grifo de la cocina, el zumbido del refrigerador viejo, los pasos de mamá moviéndose en la oscuridad, pero en la casa de protección donde nos llevaron a la abuela Sofía. Y a mí todo era tan silencioso, que el silencio mismo hacía ruido. Era una casa pequeña en una calle que no reconocí. Tenía cortinas gruesas que no dejaban ver afuera ni adentro, y una puerta con 3 cerraduras que un agente revisaba cada 2 horas. La abuela dormía en la cama y yo en un colchón en el piso que era más cómodo que mi cama del departamento, pero que se sentía extraño porque no era mío. Y las cosas que no son tuyas nunca se sienten bien, aunque sean mejores que las que tienes. Elena llegó a las 9 con café para la abuela y jugo para mí y una cara que decía que no había dormido. Se sentó en la mesa de la cocina y me preguntó cómo había pasado la noche y le dije que bien, porque eso es lo que siempre digo, aunque no sea verdad. Pero Elena ya me conocía lo suficiente para saber que bien en mi vocabulario significaba sobreviví otra noche, así que no insistió. Me dijo que Vargas había trabajado toda la noche organizando el operativo con los 3 agentes de confianza y que necesitaban mi ayuda. Con algo me preguntó si podía contarle todo lo que recordaba sobre las visitas de Ramírez. No lo que sentía, sino lo que observaba. Los detalles pequeños que los niños notan y los adultos ignoran. Me dijo que a veces los casos se resuelven con un detalle que nadie pensó que importaba. Yo cerré los ojos y dejé que mi memoria hiciera lo que siempre hace: escuchar a través del tiempo, igual que escuchaba a través de las paredes. Le dije que Ramírez siempre venía los jueves entre las 11 y las 11:30 de la noche. Nunca antes, nunca después. Le dije que antes de tocar la puerta yo siempre escuchaba un motor afuera. No un motor de auto normal, sino uno más grave, más pesado, como de camioneta. Le dije que Ramírez siempre tocaba 3 veces. Toc, toc, toc. Con los nudillos, no, con la palma. Y que entre el primer toque y su voz siempre pasaban exactamente 5 segundos. Como si contara antes de hablar. Le dije que cuando se iba siempre decía la misma frase al final. Siempre, sin importar lo que hubiera pasado en la visita, decía: nos vemos el jueves que viene, señora. Y que la palabra señora la decía de una forma extraña, como si fuera un chiste que solo él entendía. Elena escribía todo. Pero cuando mencioné la frase nos vemos el jueves que viene, señora, dejó de escribir y me miró con los ojos muy abiertos. Sacó su teléfono e hizo una llamada y le dijo a Vargas la frase de despedida es: nos vemos el jueves que viene, señora. Y yo escuché a Vargas al otro lado decir algo que hizo que Elena se levantara de la silla. Vargas dijo: esa frase es un código, la hemos interceptado en otras operaciones. Señora, es el nombre clave de una ruta de distribución. No le estaba hablando a la madre, le estaba reportando a su red. Cada jueves cuando se despedía, estaba confirmando que la ruta seguía activa. Todo lo que yo creía que era una conversación entre mamá y un hombre peligroso era en realidad algo mucho más grande. Cada jueves, Ramírez no solo amenazaba a mamá, usaba su visita como punto de verificación para toda una operación. Nuestro departamento no era solo una prisión, para mamá era un nodo en una red. Y la frase de despedida era la señal de que todo seguía funcionando. Vargas tenía ahora lo que necesitaba para planear el operativo. Sabía el patrón de Ramírez, sabía sus horarios, sabía su código, sabía quién lo protegía desde adentro. El plan era esperarlo en el departamento el domingo por la noche, apostando a que Ramírez iría a verificar por qué la ruta estaba en silencio desde el jueves, cuando la mujer apareció muerta, y nadie contestó sus llamadas. Los 3 agentes de confianza de Vargas estaban posicionándose y la copia de la memoria USB ya viajaba por correo seguro hacia la Fiscalía Federal, lejos de las manos de Medina. Pero el domingo al mediodía, todo cambió. La abuela Sofía estaba en la cocina preparándome un huevo revuelto cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. La abuela contestó y al principio no dijo nada, solo escuchó y luego su cara se convirtió en algo que nunca había visto en ella. Era el color del miedo puro, miedo sin mezcla de nada más. Me miró y colgó el teléfono con las manos temblando tanto que casi se le cayó. Elena, que estaba revisando unos papeles en la sala, se levantó inmediatamente y le preguntó qué pasó. Y la abuela le mostró el teléfono sin poder hablar. Elena miró la pantalla y lo que vio la hizo retroceder un paso. Era un mensaje de texto con una fotografía adjunta.
La fotografía era del colegio de Maya. Mi colegio, tomada desde afuera, se veía la puerta principal y el patio y la ventana del salón de la señorita Miranda. Debajo de la foto había una sola línea de texto que decía: "El lunes no es negociable". Elena llamó a Vargas inmediatamente, le dijo Ramírez. Sabe que el departamento está comprometido. Mandó una foto del colegio de Maya al teléfono de la abuela. Sabe dónde estudia y está avisando que no va a esperar. Vargas tardó 3 segundos en responder y esos 3 segundos fueron los más largos de mi vida. Porque en 3 segundos, un adulto que siempre tiene respuestas no tuvo ninguna. Luego su voz volvió distinta, más dura, más rápida y dijo: "Cambio de plan. Ya no esperamos al domingo por la noche. Si mandó ese mensaje es porque planea moverse antes. Necesito saber cómo consiguió el número de la abuela". Elena dijo. Medina y Vargas dijo. Exactamente. Medina tiene acceso al registro de la abuela, desde que la trajimos a protección. Si le pasó el número a Ramírez, también le pasó la ubicación de la casa de protección. Elena lo cortó diciendo: "Entonces tenemos que moverlas ahora". Y Vargas dijo: "Ya estoy en camino. No dejen que nadie entre nadie". Elena colgó y nos miró a la abuela y a mí con una calma que yo sabía que era artificial, porque sus manos estaban temblando igual que las de la abuela. Dijo: "Vamos a ir a otro lugar ahora. Recojan lo que tengan y nos vamos en 5 minutos". La abuela me abrazó y yo sentí su corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Yo no tenía nada que recoger porque todo lo que tenía estaba en un departamento que ya no era mío. Así que simplemente me puse los zapatos y esperé junto a la puerta Vargas. Llegó en 10 minutos con 2 de sus agentes de confianza en un auto sin marcas. Nos subimos y mientras el auto arrancaba, vi por la ventana trasera como el tercer agente se quedaba en la casa de protección con las luces encendidas. Elena le dijo a Vargas: "Es una trampa". Y Vargas asintió y dijo: "Exactamente. Si Ramírez viene a buscarlas, lo vamos a estar esperando. Pero no aquí, en la dirección que Medina cree que es la correcta. Le di a Medina una ubicación falsa esta mañana como prueba. Y si Ramírez aparece ahí, sabremos que Medina es la filtración en tiempo real". Yo miraba por la ventana a las calles pasar y pensaba en que ayer a esta hora estaba comiendo galletas en una oficina y hoy estaba huyendo en un auto sin placas de un hombre que mandó una foto de mi colegio como amenaza. Pensaba en que mamá huyó un viernes para darme 2 días y esos 2 días se estaban terminando. El lunes ya no era una fecha, en el calendario era una cuenta regresiva y alguien acababa de decir que no iba a esperar a que llegara a 0. Domingo. Por la noche, Vargas nos llevó a una segunda casa de protección que solo conocían él y sus 3 agentes. Era un departamento en un 5º piso de un edificio viejo, en una zona de la ciudad donde yo nunca había estado. Elena se quedó con nosotras y el agente Torres se quedó en la puerta. Yo estaba acostada en un sofá con la cabeza en las piernas de la abuela Sofía, mientras ella me acariciaba el pelo y tarareaba una canción que me cantaba cuando era chiquita. No podía dormir, pero fingía que dormía porque sabía que si la abuela me veía despierta, iba a preocuparse más, y ya estaba demasiado preocupada. A las 11:42 de la noche, el teléfono de Elena sonó. Contestó y escuchó sin hablar durante lo que pareció una eternidad. Luego dijo entendido, y colgó y se quedó mirando la pared. La abuela preguntó qué pasó, y Elena respiró profundo. Y dijo Ramírez, fue a la dirección falsa que Vargas le dio a Medina. Llegó en una camioneta negra a las 11:15 con 2 hombres. Los 3 agentes de Vargas los estaban esperando. Hubo resistencia, pero los detuvieron. Ramírez está esposado en una patrulla federal. En este momento yo abrí los ojos, aunque se suponía que estaba dormida, y vi que Elena estaba llorando, pero sonriendo al mismo tiempo. La abuela Sofía dejó de tararear y se llevó las 2 manos a la cara y dijo algo que no entendí. ¿Por qué lo dijo entre sollozos? Pero sonaba como gracias, Dios mío, gracias. Yo me senté en el sofá y le pregunté a Elena, ¿se acabó? Y Elena me dijo, se acabó Maya, se acabó. Pero no se había acabado del todo porque Elena siguió hablando. Dijo que Vargas confirmó que Medina fue quien le pasó la dirección falsa a Ramírez, lo que significaba que la filtración estaba aprobada en tiempo real. Medina fue detenido 15 minutos después de Ramírez en su propia casa, mientras intentaba borrar mensajes de su teléfono. Los 3 cayeron la misma noche. Ramírez, sus 2 hombres, y el sargento que lo protegía desde adentro. La trampa de Vargas funcionó porque usó la misma debilidad que Ramírez siempre había usado a su favor, la confianza en Medina. Solo que esta vez Medina llevó a Ramírez exactamente donde Vargas quería que fuera Elena. Nos dijo que la copia de la memoria USB había llegado a la Fiscalía Federal el sábado por la mañana y que ya estaban procesando las 104 grabaciones. Dijo que lo que mamá grabó era suficiente para desmantelar no solo a Ramírez, sino a toda su red. Nombres, direcciones, rutas. Todo estaba en esas grabaciones hechas con un teléfono escondido en un baño. Dijo que los fiscales no podían creer que una sola persona hubiera construido un caso más sólido que 8 meses de investigación policial. Y yo pensé, claro que no pueden creerlo porque no conocen a mi mamá. Esa noche dormí de verdad por primera vez desde el viernes. Dormí sin escuchar sombras en la puerta, sin escuchar voces gruesas diciendo, abre o la abro yo, sin escuchar a mamá llorar en la cocina. Dormí en el sofá de un departamento que no era mío con la cabeza en las piernas de mi abuela, y el sonido de su corazón tranquilo como almohada. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que muchas cosas cambiaron, y otras se quedaron igual. La abuela Sofía y yo nos mudamos a un departamento temporal que el programa de protección nos asignó. Era pequeño, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol, y eso ya era más de lo que teníamos antes. Elena me visitaba cada 3 días, y cada vez que venía me traía un libro porque descubrió que me gusta leer, aunque nunca tuve muchos libros propios. La señorita Miranda seguía siendo mi maestra, y cuando volví al colegio después de una semana de ausencia, no les dijo nada a los otros niños sobre lo que pasó. Solo dijo que Maya tuvo un asunto familiar, y Santiago me prestó sus notas, y Camila me dio la mitad de su sándwich de atún sin que yo se lo pidiera. Y eso fue suficiente. Yo preguntaba por mamá todos los días. Le preguntaba a Elena, y Elena siempre me decía lo mismo. Está bien, Maya, está en un lugar seguro pronto. Y yo sabía que pronto en el idioma de los adultos puede significar mañana o puede significar nunca. Pero decidí creerle porque Elena era la única adulta que nunca me había dicho que todo estaba bien cuando no lo estaba. Un martes por la tarde, Elena vino a la casa, pero no traía un libro. Traía esa sonrisa que los adultos tienen cuando guardan un secreto bonito. Me dijo Maya, cariño, necesito que te pongas los zapatos. Vamos a ir a un lugar. La abuela Sofía ya estaba lista con su cardigan. Bueno, el que solo usa para cosas importantes.
Y eso me dio una pista. Subimos al auto de Elena y manejó durante 20 minutos hasta una oficina que yo no conocía. Entramos y Elena me pidió que esperara en una sala, y yo esperé sentada en una silla con los pies colgando, porque todavía no llegó al piso en la mayoría de las sillas. Entonces escuché unos pasos en el pasillo y los reconocí. No los reconocí por el sonido, sino por el ritmo. Era el ritmo de alguien que camina rápido, pero se detiene cada 3 pasos como si quisiera correr, pero se contuviera. Era el ritmo de mamá cuando llegaba temprano del trabajo y caminaba hacia mi cuarto para verificar que yo estuviera dormida. Siempre caminaba rápido y se detenía en mi puerta antes de entrar, como si necesitara un segundo para asegurarse de que yo seguía ahí. La puerta de la sala se abrió y era ella. Estaba más delgada y tenía ojeras profundas como 2 sombras moradas debajo de sus ojos, y el pelo más corto de lo que yo recordaba. Llevaba ropa que no era suya, igual que yo. Llevaba ropa que no era mía, pero era ella. Era mamá. Era su cara y sus manos y sus ojos, que siempre parecían estar pidiendo perdón por algo. No corría hacia ella. No sé por qué. Creo que porque tenía tantas cosas adentro que mis piernas no sabían cuál de todas esas cosas obedecer. Mamá tampoco corrió hacia mí. Se quedó en la puerta mirándome como si quisiera asegurarse de que yo era real. Como si durante 3 semanas hubiera tenido miedo de que yo fuera un recuerdo que se iba a desvanecer. Luego se arrodilló en el piso de la oficina y abrió los brazos sin decir nada. Y yo caminé hacia ella despacio porque quería que cada paso durara. Quería recordar cada paso entre la silla y sus brazos, porque esos pasos eran los más importantes que había dado en mi vida. Cuando llegué a ella, me abrazó y nos quedamos en el piso durante mucho tiempo. Ella lloraba, pero esta vez no era el llanto de las 2 de la mañana en la cocina. No era el llanto de alguien que no puede más. Era el llanto de alguien que por fin puede soltar algo que cargó. Durante años le pregunté por qué nunca le pidió ayuda a alguien y me dijo porque tenía miedo de que me quitaran a ti. Y yo le dije, yo también tenía miedo de eso. Por eso nunca dije nada. Hasta que dibujé, mamá me apretó más fuerte y me dijo, tu dibujo nos salvó, Maya. Tu dibujo nos salvó a las 2. Elena nos miraba desde la puerta llorando en silencio, y la abuela Sofía estaba sentada en una silla llorando sin silencio, porque la abuela nunca ha sabido llorar en voz baja. Y Vargas, que estaba parado en el pasillo con los brazos cruzados, miraba hacia otro lado, pero yo vi que se limpió un ojo con el dorso de la mano y fingió que le había entrado algo. Mamá había estado en un programa de protección a testigos desde el viernes que se fue. No pudo contactarnos por seguridad. No pudo llamar, ni escribir, ni saber cómo estábamos. Durante 3 semanas vivió sin saber si yo estaba bien igual que yo. Viví sin saber si ella estaba viva. Las 2 sobrevivimos a la distancia de la misma forma, confiando en que alguien al otro lado estaba cuidando a la otra. 3 semanas después de eso, yo estaba sentada en mi lugar de siempre, en el salón de la señorita Miranda. Era un lunes por la mañana, y la señorita Miranda dijo, hoy vamos a dibujar. Quiero que dibujen lo que quieran, lo que sea que los haga felices. Santiago dijo que iba a dibujar un dinosaurio y Camila dijo que iba a dibujar a su gato. Yo miré la hoja en blanco, y esta vez no tuve que pensar mucho. Dibujé un departamento nuevo, más grande que el anterior, con cortinas abiertas y sol entrando por las ventanas. Dibujé la cocina con 2 figuras adentro, una grande y una pequeña, haciendo un pastel juntas, las 2 sonriendo. No dibujé sombras en la puerta, porque ya no había sombras. No dibujé bolsas debajo del lavabo, porque ya no había bolsas. No dibujé a nadie llorando porque ya nadie lloraba. A las 2 de la mañana, en la esquina del dibujo, con mi letra de 9 años escribí una palabra seguras. La señorita Miranda caminó entre los escritorios mirando los dibujos de todos. Cuando llegó al mío, se detuvo igual que la primera vez. Pero esta vez no se le fue el color de la cara. Esta vez sonrió con los ojos llenos de agua, y sacó algo de su bolsillo. Era una estrella dorada, la misma estrella que le dio a Santiago por su playa hace una eternidad. La pegó en la esquina de mi dibujo junto a la palabra seguras, y me dijo en voz bajita para que solo yo escuchara. Este es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Y esta vez le creí porque ya aprendí a distinguir cuando un adulto dice algo bonito para que te calles y cuando un adulto dice algo bonito porque es verdad.
Little. Ryan Little. Ryan Little.
Tatsu.